7 de la noche con 37 minutos. Le damos a esta hora las buenas noches a la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, que se encuentra ya en la línea telefónica. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias y atenta, agradeciendo la invitación de RPP para dirigirme a su audiencia. A ver, ministra, ¿qué va a pasar el lunes 6 de mayo? Porque se ha anunciado que hay un plan para que progresivamente determinadas actividades retornen, no a la normalidad, pero sí que vuelvan un poco a sus labores. ¿Qué va a pasar con los informales? Pienso, porque si por cada empresa que abre, por cada oficina que reabre, los informales van a salir de todas maneras. ¿Cómo van a contener esa segura salida de algunos informales, aun cuando la regla sea no moverse? Sí, la pregunta tiene dos partes y creo que es importante abordarlas en ese sentido. Lo primero, el gobierno ha tomado una decisión responsable y seria de prolongar esta cuarentena, pero eso no nos inmoviliza en la gradualidad con la que las actividades económicas tienen que ir retomándose, teniendo en cuenta, en particular, la observancia estricta de los protocolos sanitarios, que las actividades económicas que están quedando seleccionadas por una comisión de alto nivel gubernamental incidan en el reporte de ingresos a nuestra economía y que al mismo tiempo estemos atentos a consideraciones de orden social, aspectos que tienen que ver con idiosincrasia, con maneras de relacionarnos, la distancia que vamos a tener que guardar. Todos esos aspectos están entrando en el análisis que el día de mañana y subsiguientes días vamos a ir cerrando como sector, a efectos de que para el día 6 ya haya una ruta de trabajo en la que las actividades se retoman paulatinamente, ¿no? Pero hay La segunda actividades... parte de la pregunta, si me Ok, no, permites, la continúe segunda para que parte sí. Sí, gracias. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con la problemática de las personas que se ganan la vida día a día sin que haya una relación de trabajo formal. Ujú. Para este problema, que es álgido, porque llevamos tantos días sin que esos ingresos se reporten en las familias y sus economías, el gobierno ha anunciado ya el bono familiar universal. Es el apoyo con el que el gobierno decididamente se compromete para que la liquidez de los hogares más vulnerables no sea una razón en la que permita, digamos, se limite hasta la propia subsistencia. Este es un aspecto tan crítico que el gobierno está haciendo un esfuerzo que no tiene precedentes, destinando alrededor de 5.000 millones de soles que van a beneficiar a casi 6.800.000 hogares, dentro de los cuales hay población en pobreza, extrema pobreza, los trabajadores independientes, los informales y aquellos que en el marco de esta crisis sanitaria también están viéndose afectados sus empleos con medidas como la que hemos estado discutiendo en los últimos días, que es la suspensión perfecta de labores. Sí. Entonces, el gobierno no va a escatimar recursos, afortunadamente los tenemos, a efectos de que los ingresos en los hogares más vulnerables estén garantizados, y ahora ya no estamos hablando solo de hogares en pobreza y pobreza extrema, estamos hablando de 6.800.000 hogares que serían todos aquellos en los que no hay un perceptor de ingresos, no hay un trabajador que esté en planillas en el sector público o privado y que por lo tanto no está viéndose su economía afectada. Ministra, si me permite, regresando al primer punto, ¿no? Me imagino que ya, como usted dice, entre mañana, pasado, van a comenzar a afinar la reglamentación de aquellas áreas que ya podrían liberarse. ¿Ya se ha detectado cuáles son esas áreas? Tenemos una comisión que está encargada de esa discusión. El liderazgo recae en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de la Producción. Han habido algunas aproximaciones, actividades que van a reportar, como decía, ingresos importantes a nuestra economía, pero ninguna de las propuestas que hoy se han, mejor dicho, que en los últimos días se han presentado al Consejo de Ministros, va a prosperar siempre que no pasen por el filtro del ministro de Salud, que disponga que están dadas las garantías sanitarias a efectos de que activar esas dinámicas económicas no represente un riesgo de propagación mayor del virus. Estamos haciendo un esfuerzo tan intenso, privándonos de tránsito, ingresos
y no podemos Así poner en es. juego ese avance modesto, de largo aliento, como ha dicho nuestro presidente. Esta es una maratón en la que la resistencia se pone a prueba en las cuestas, sobre todo. Estamos en una cuesta y tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables en ese planteamiento, y yo preferiría que sean la ministra de Economía y la ministra de Producción las que anuncien cuáles van a ser esas actividades, si me permiten. Ujú. Ministra, usted ha señalado que son más de 5.000 las empresas que han solicitado acogerse a la suspensión perfecta de labores. Uno podría pensar que se trata de empresas que han caído en una insolvencia tal que les impide seguir pagando al total de sus planillas. Existe una pregunta, un interés que nos lo trasladan a través de una usuaria de Twitter, que señala si es que estas empresas, las que pretenden acogerse a la suspensión perfecta, podrán continuar pagando dividendos a sus accionistas, dietas a sus directores y sueldos a sus gerentes. Tiene pertinencia la pregunta porque, ya le digo, uno podría pensar que solo las empresas que se han quedado sin absoluta liquidez son las que están postulando este beneficio. Efectivamente, la razón de ser de la medida que se ha activado en esta segunda parte de la cuarentena es proporcionar a aquellas empresas que están viendo su economía afectada seriamente la posibilidad de abrir una pausa en esa relación de trabajo y que por lo tanto hagamos posible que los empleos no se corten, que los contratos no se culminen, para que cuando la reactivación económica paulatina se dé, las relaciones de trabajo se retomen. Y por eso también es muy importante señalar algo. La solicitud que han presentado un conjunto de empresas tiene que ser objeto de verificación de las causas que se están argumentando, las causas que se están invocando. Y esa verificación va a tener lugar por la Inspección de Trabajo, que el día de hoy ya publicó el protocolo en virtud del cual va a requerir información a un conjunto de entidades públicas, entre ellas las, para cruzar información si el volumen de ventas y el número de trabajadores es consistente con esa afectación económica de la que están invocando, de la que están alegando a efectos de presentar la suspensión. Y ojo, esa argumentación, ese fundamento, al ser corroborado, evidentemente, si se confirma que la afectación está dada a partir del cruce de esta información, la suspensión perfecta tendrá lugar, y en el caso de los trabajadores de la microempresa, el Estado se compromete a otorgar el bono excepcional, especial en estos casos, porque no podemos permitir que los trabajadores que menos ganan queden sin ingresos, ¿no? Pero, ministra, para redondear la pregunta... Pero si hacen fraude, que creo que es importante mandar este mensaje, la sanción no solo es la imposición de una multa, como he escuchado esta mañana y algunos analistas lo han dicho. La empresa que al verificarse no satisface las condiciones que la norma establece, está obligada al pago de las remuneraciones que se dejaron de dar a los trabajadores desde el primer momento en el que la suspensión se produce. Además, cursaremos al Ministerio Público la denuncia correspondiente porque estarían incurriendo en falta a la fe pública y eso es un delito. Ministra, no tenemos mucho tiempo, de hecho tenemos que cerrar, pero yo quisiera que la respuesta a Renato sea bastante puntual. ¿Sería un fraude entonces que los dueños de las empresas se repartan utilidades mientras mandan a la suspensión perfecta a sus empleados? Tenemos que evaluar caso por caso porque he visto algunas denuncias en las que claramente hay una inconsistencia entre la supuesta afectación económica que se aduce y el desempeño económico y vista, la obtención de renta, utilidades, dividendos, ¿no? Pero eso se va a analizar caso por caso porque yo no quiero anticipar un pronunciamiento que le corresponde a una autoridad, en este caso las direcciones generales de trabajo, las direcciones regionales de trabajo de todo el país, pero lo que sí puedo decir con mucha contundencia es que no permitiremos ninguna situación de abuso y esas inconsistencias, una vez corroboradas, darán lugar a las sanciones de las que estoy hablando y a cursar parte del Ministerio Público porque justamente se estaría aprovechando de una situación de emergencia ese presunto empleador para prescindir de trabajadores temporalmente y beneficiarse indebidamente en este contexto.
Bueno, importante la advertencia de la ministra. Muchas gracias, ministra Muchas Cáceres, por gracias. estar con nosotros. Gracias, buenas noches, Buenas hasta pronto. noches. Buenas Pausa noches. rapidita y regresamos con lo